Bienvenido a una lección sobre multiplicación y división de enteros. Antes de hablar sobre las reglas para multiplicar y dividir enteros, quiero comenzar hablando de dos temas preliminares. Primero quiero hablar de opuestos. 5 y 5 negativos se llaman opuestos. Se llaman opuestos porque su suma es igual a 0, y también están a la misma distancia de 0. Pero también puedes pensar en 5 negativos como lo opuesto a 5 positivos. Aquí hay 5 negativos. Y aquí es lo opuesto a 5 positivos, y significan lo mismo. Y también quiero mencionar la propiedad conmutativa. Al multiplicar dos números, el producto es el mismo independientemente del perdido. 3 por 5, o 5 por 3 es igual a 15. Entonces, ahora que hemos cubierto estos dos temas, hablemos de multiplicar y dividir enteros. Para multiplicar o dividir números de signos, las reglas formales dicen que cuando multiplicando o dividiendo dos números, queremos usar los valores absolutos y luego multiplicar o dividir. Y luego, si los signos son los mismos, la respuesta es positiva. Si los signos son diferentes, la respuesta es negativa. Pero creo que cuando estás aprendiendo a multiplicar y dividir, creo que estas tablas aquí son muy útiles. Aquí está el de multiplicación y aquí está el de división, y la buena noticia es que son exactamente iguales, excepto por la operación. Lo que quiero decir con eso es que observe que estas dos primeras filas estamos multiplicando o dividiendo dos números con signos diferentes. El producto y el cociente siempre serán negativos. Y si estamos multiplicando o dividiendo dos números con el mismo signo, ambos negativos o positivos, el producto o cociente siempre será positivo. Entonces estas dos tablas pueden ser muy útiles. Echemos un vistazo a algunos ejemplos, y luego trataremos de justificar por qué estas reglas son verdaderas. 4 veces negativo 3, tenemos un positivo por un negativo. Entonces esto será negativo 12. Aquí tenemos negativo 2 por 5, tenemos negativo por positivo, ese producto también es negativo, por lo que será negativo 10. Y hablemos de por qué estos productos son negativos. Si consideramos negativo 2 veces positivo 5, recuerde que podemos pensar en negativo 2 como lo opuesto de positivo 2 veces positivo 5. Bueno, sabemos que positivo 2 veces positivo 5 es positivo 10, por lo que esto sería lo opuesto a positivo 10. Que es igual a 10 negativo. Y podríamos realizar el mismo argumento 4 veces negativo 3, recuerde que podríamos reescribir esto como negativo 3 veces 4 si quisiéramos. Ahora echemos un vistazo a estos dos últimos ejemplos. Aquí tenemos negativo 6 veces negativo 7. Bueno, un negativo multiplicado por un negativo es positivo, así que esto es positivo 42. En el último ejemplo, 8 veces 1, eso es positivo por positivo, lo cual también es positivo. Y observe en estos 4 ejemplos que también hemos visto 4 formas de escribir multiplicación. Ahora para una justificación rápida de por qué un negativo multiplicado por un negativo es positivo. Si consideramos negativo 6 veces negativo 7, recuerda que puedes pensar en esto como lo opuesto de positivo 6 veces negativo 7 y acabamos de aprender que un positivo por un negativo es negativo, entonces esto sería lo opuesto a negativo 40. Y 2 y lo opuesto a un negativo 42 sería positivo 42. Ahora echemos un vistazo a algunos ejemplos de división. Nuevamente, observe que las reglas son las mismas, excepto que ahora dividiremos en lugar de multiplicar. Entonces positivo 36 dividido por negativo 2, eso será negativo 18. Negativo 48 dividido por 6 positivo. Y negativo dividido por un positivo sigue siendo negativo, por lo que será negativo 8. Y ahora tenemos un negativo 24 dividido por 3 negativos. Un negativo dividido por un negativo es positivo, por lo que será positivo 8. Y luego un positivo dividido por un positivo es positivo también será positivo. 35 dividido por 5 es igual a 7. Así que creo que cuando estás aprendiendo cómo multiplicar y dividir números de signos, estas dos tablas aquí son muy útiles, y te recomiendo que las anotes en tus notas. Espero que hayas encontrado esto útil.